Para el proceso de inicio, en un principio se realiza el paso 4.1, que consiste en desarrollar el acta de constitución del proyecto en la cual se identifica el objetivo del mismo y la descripción de la propuesta. En este caso, el proyecto consiste en la creación de un canal de distribución de la empresa farmacéutica Sanofi, específicamente para su línea de vacunas Sanofi Pasteur, con el fin de aumentar las ventas en al menos un 20%. El nuevo canal será la venta del servicio de vacunación a domicilio a través de una página web. Una vez definido el proyecto, se realiza el paso 13.1, identificar a los stakeholders o agentes interesados, que en este caso serían la competencia de Sanofi Pasteur y las instituciones o particulares que requieran el servicio de vacunación a domicilio. El paso 4.2, desarrollar la gestión del proyecto, permite realizar de manera integrada el proceso de planeación. Esta planeación inicia con los pasos 5.1 y 5.2, que consisten en planificar la gestión de alcance y definir los requerimientos respectivamente. Este proyecto tiene como requerimientos aumentar las ventas de las vacunas de Sanofi Pasteur en un 20%, no sobrepasar el presupuesto estipulado por la empresa, cumplir la legislación vigente para la venta y distribución de productos farmacéuticos y consolidar relaciones con nuevos clientes. En el paso 5.3, definir el alcance, tanto las características como los requerimientos del proyecto se resumen en el acta de declaración de diseño. Ahora bien, para facilitar el manejo del alcance se descompone el proyecto en grupos de tareas y se crea un cuadro WS, también conocido como estructura de descomposición del trabajo. Algunos de los grupos de tareas para este proyecto son el diseño y desarrollo de la página web, la publicidad del nuevo canal de distribución, la recepción de órdenes de compra y la distribución y transporte de vacunas a domicilio. Después de tener claro el alcance del proyecto, se debe establecer qué tiempo se espera implementar para su desarrollo, por lo que se realiza el paso 6.1, la planificación de gestión del cronograma. En este se definen las políticas para realizar el cronograma y hacer la gestión de cambios, tiempos de ejecución y posibles contingencias. Posteriormente se realiza el paso 6.2, que consiste en plantear actividades específicas para cada uno de los paquetes de actividades definidos en la WS. Algunas de las actividades son creación de la página web que permite realizar ventas online, realizar campañas publicitarias en los medios de comunicación como la televisión para promocionar el nuevo canal, establecer un sistema de recepción de órdenes de pedido y definir cómo será la logística para el transporte de los productos. En el paso 6.3 se plantea una secuencia para las actividades teniendo en cuenta sus dependencias. A continuación se realiza el paso 6.4, la estimación de recursos tanto monetarios como de tiempo para cada una de las actividades definidas. Y finalmente, con el paso 6.5 se establece un cronograma que cumpla con los tiempos establecidos y los recursos disponibles para el nuevo canal. En 7.2 está la planificación y estimación de costos para luego determinar el presupuesto. El plan de gestión de costos se enfoca en costos de planificación para el proyecto, gestionar el proyecto del costo y costo de control. Algunos pasos importantes involucrados en el plan de administración de costos son la forma en que se establece la estimación de costos, los costos que estiman los niveles de precisión, las instrucciones para identificar, rastrear y reportar el desempeño de costos y el límite máximo para el gasto de costos. Para la creación de un presupuesto se usa el proceso de agregación de costos. En este concepto, los costos de la actividad se acumulan en los costos del paquete de trabajo, los costos del paquete de trabajo se acumulan en los costos de cuenta de control y los costos de la cuenta de control finalmente se acumulan en los costos del proyecto. Para la parte del 8.1, que es el plan de gestión de calidad, el proceso usa los resultados de la planificación de la calidad para derivar actividades relacionadas con la calidad específica. Estas actividades están relacionadas con la garantía de calidad, mejoras y complementos del proceso y los aspectos de diseño del producto. Para el plan de gestión de recursos y la estimación de los recursos de la actividad, se describe cómo se estimarán, adquirirán, desarrollarán, gestionarán y controlarán las personas y los recursos físicos. Las personas se desarrollan y gestionan mientras que los materiales se controlan después de que se estiman y se adquieren. Este proceso garantiza la disponibilidad de recursos físicos planificados, controlándolos contra el plan y tomando medidas correctivas cuando sea necesario. Al hacer esto, los recursos correctivos están disponibles para el proyecto en el momento y lugar correctos y se liberan cuando ya no son necesarios. Los recursos físicos incluyen materiales, equipos, infraestructura e instalaciones. Para el punto 10.1, que es el plan de gestión de comunicaciones,
Dice que entre el 85 y el 90% del tiempo un gerente de proyectos se dedica a la comunicación. Los problemas relacionados con la comunicación son los problemas más frecuentes que enfrenta el gerente del proyecto. Existe una necesidad de un plan de gestión de comunicaciones estructurado. Comunicarse en proyectos requiere una comprensión de: primero, comprender los requisitos de comunicación en las partes interesadas. Segundo, compartir con los interesados sobre qué comunicación se requiere de ellos. Y tercero, llevar actualizaciones frecuentes al plan de comunicación según las necesidades cambiantes del proyecto. Para la parte de gestión de riesgos, que es 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 y 11.5, el proceso de gestión de riesgos se estructura y realiza para el proceso. Los esfuerzos de gestión de riesgos no se limitan al crear una lista de verificación estandarizada a partir de la experiencia adquirida en proyectos anteriores. Los esfuerzos de gestión de riesgos deben basarse en el tamaño, la complejidad, los niveles de habilidad del proyecto y los miembros del proyecto. El proceso de planificar la gestión de riesgos implica planificar el tiempo total que debe dedicarse a la gestión de riesgos en función de las necesidades del proyecto. Implica identificar los recursos y el proceso de realizar la gestión de riesgos. Los activos del proceso se utilizan de manera efectiva para el administrador del proyecto para que pueda planificar la gestión de riesgos. En la parte 12.1, que es el plan de gestión de compras, y el 13.2, que es planificar el compromiso de las partes interesadas, nos dice que el proceso de adquisición está diseñado para obtener un vendedor a precios más razonables. El proceso implica tiempo de espera para que los vendedores miren las necesidades del proyecto y respondan. El proceso puede, por lo tanto, tomar de 1 mes a 3 meses para este tipo de adquisición. El gerente de proyecto debe participar en todo el proceso de gestión de compras y también debe planificar la cantidad de tiempo que tardan las adquisiciones. Pasamos a la etapa de ejecución. El primer paso de esta es el 4.3, que es dirigir y gestionar el tamaño del proyecto. Sanofi debe ejecutar el programa desarrollado en la etapa de planificación. Para esto requerirá implementar los cambios aprobados para la ejecución de la estrategia mediante la revisión periódica del impacto de dichos cambios sobre el proyecto. Segundo paso es el 4.4, que es administrar el conocimiento del proyecto. Este consiste en que con el nuevo conocimiento adquirido se debe hacer una revisión del plan del proyecto realizado en la etapa de planificación, ya que puede presentarse que algunos problemas relacionados con el plan de gestión del proyecto que deben resolverse, ya que puede ocurrir que algunas actividades en particular puedan ser inexactas. Entonces, en lugar de cambiar el trabajo que se ajuste a un plan no realista, puede ser necesario cambiar el plan. El siguiente paso es el 8.2, que es administrar la calidad. Sanofi debe utilizar un plan de gestión de calidad y el plan de mejora en el proceso, así como medidas y métricas de calidad para asegurar la misma a lo largo del desarrollo del proyecto, mediante el correcto análisis y control de los procesos para así llevar a cabo las actualizaciones pertinentes. El siguiente paso es el 9.3, que es adquirir los recursos del proyecto. De acuerdo a lo que se acordó en la estimación de los recursos, en la fase de planeación se debe comprar y si es el caso, adquirir nuevos colaboradores. El siguiente paso es desarrollar el equipo del proyecto. Sanofi debe mejorar competencias y la cohesión del equipo de trabajo que esté involucrado en el desarrollo del proyecto. Esto se logra mediante capacitaciones, actividades de desarrollo, reconocimiento y recompensas. El siguiente punto es dirigir el equipo del proyecto. Implicar seguimiento del desempeño de los integrantes, además de una retroalimentación y un adecuado manejo en la resolución de conflictos y diferentes problemas que se presenten durante el desarrollo del proyecto. El siguiente paso es el 10.2, que es gestionar las comunicaciones. Sanofi debe crear, recopilar, distribuir, almacenar y recuperar la información del proyecto de acuerdo con el plan de gestión de las comunicaciones desarrollado en la fase de planeación. Esto con el fin de proporcionar un flujo efectivo y eficiente entre el equipo del proyecto y los stakeholders. El siguiente paso es el 11.6, que es implementar respuestas de riesgo. Es el proceso de implementación en los planes de respuesta de riesgo, seguimiento de riesgo, identificación, monitoreo de riesgos residuales, identificación de nuevos riesgos y evaluación de la efectividad del proceso de riesgos a lo largo del proyecto. El siguiente paso es el 12.2, que es ejecutar las adquisiciones. En esta etapa Sanofi debe ejecutar las decisiones para la realización del proyecto, ejecutando las adquisiciones pertinentes para su realización. El último paso es el 13.3, que es la gestión de la participación de los interesados. En esta etapa Sanofi debe comunicarse y trabajar con los interesados. En este caso
sería el área de Sanofi Pasteur y las instituciones o particulares que requieran el servicio de vacunación a domicilio, para satisfacer sus necesidades y expectativas, además de poder abordar los incidentes en el momento en que ocurren y fomentar la participación de este. La siguiente fase es monitoreo y control. El primer ítem es el 4.5, monitorear y controlar el trabajo del proyecto. Sanofi debe monitorear y controlar que se cumplan con los objetivos definidos para el proyecto. Se debe dar seguimiento, revisar e informar sobre todo lo que suceda en el proyecto para poder implementar acciones correctivas. El siguiente ítem es el 4.6, realizar el control integrado de cambios. El enfoque clave es medir el impacto del cambio en todas las limitaciones del proyecto. Se debe trabajar para evitar las causas raíz de los cambios, siempre que se sea posible. Para controlar los cambios en el proyecto, el gerente del proyecto debe establecer un proceso de gestión de cambios y seguirlo, identificar todos los requisitos lo antes posible, identificar exhaustivamente todos los riesgos relacionados con el proyecto, identificar roles y responsabilidades claros entre las partes interesadas para aprobar cambios, asegurarse de que solo se agreguen los cambios aprobados a las líneas de base y revisar y aprobar las acciones correctivas y preventivas recomendadas. El siguiente ítem es el 5.5, validar el alcance. Para saber si se alcanzaban los objetivos propuestos, es necesario validar el alcance del proyecto. Se debe medir, examinar y validar para determinar si el trabajo y los entregables cumplen con los requisitos y los criterios para así ser firmados y aprobados. El siguiente ítem es el 5.6, controlar el alcance, monitorizar el estado del proyecto y el alcance del producto y gestionar los cambios en la línea base del alcance. Es necesario controlar el alcance del proyecto para no utilizar más recursos de los planificados. El siguiente ítem es el 6.6, controlar el cronograma. Sanofi debe realizar el control del cronograma de acuerdo a la planificación establecida al momento de implementar la estrategia, de forma que se corrijan las variaciones, se mitigue el riesgo y se puedan medir los objetivos en un determinado tiempo. El siguiente ítem es el 7.4, controlar los costos. A partir de la planificación de la gestión de costos, Sanofi debe mantener constante control de forma que se detecten desviaciones del plan y se puedan aplicar medidas correctivas y minimizar el riesgo del proyecto. El siguiente ítem es el 8.3, controlar la calidad. Los encargados del proyecto deberán asegurar que se cumplan las normas establecidas inicialmente y que los entregables del proyecto estén dentro de los límites de calidad preestablecidos. El siguiente ítem es el 9.6, control de recursos. Se debe realizar un monitoreo constante observando el desempeño real del proyecto y compararlo con los que estaban inicialmente en el plan. En este caso, se monitorean los recursos realmente utilizados para llevar a cabo el proyecto y compararlos con los recursos que se planificaron para ser utilizados de acuerdo con el plan de gestión de recursos. El siguiente ítem es el 10.3, monitoreo de las comunicaciones. Sanofi debe establecer canales de comunicación óptimos que les permita mantener un flujo óptimo de información. Estos deben monitorear para comparar el trabajo real realizado en las comunicaciones, mirando los datos de rendimiento del trabajo. El siguiente ítem es el 11.7, control de riesgos. A partir de la identificación de los posibles riesgos, Sanofi debe controlar y evaluar la efectividad de los procesos. Este debe realizarse periódicamente de forma que se pueda mejorar la eficacia de respuesta a amenazas del proyecto. El siguiente ítem es el 12.3, controlar las adquisiciones. Se debe gestionar las relaciones de aprovisionamiento, supervisar el rendimiento del contrato y realizar cambios y correcciones a los contratos según corresponda. El siguiente ítem y el último de monitoreo y control es controlar la participación de los interesados. Se debe monitorear las relaciones con los stakeholders y el ajuste de cómo los gerentes del proyecto se acercan al proyecto para involucrar adecuadamente a los stakeholders de manera oportuna. Se debe establecer estrategias de comunicación y trabajo conjunto entre los stakeholders de modo que se satisfagan las necesidades y se traten los incidentes en el momento que ocurren. Una vez se ha creado el nuevo canal de distribución, se realiza el proceso de cierre integrado del proyecto y se entrega a los directivos de Sanofi Pasteur un informe con el reporte de resultados, en este caso el aumento generado en las ventas debido a la creación del nuevo canal.